Hola, mi nombre es Abdiel Arias Ramírez, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Villahermosa y les voy a hablar acerca de las tendencias de las propiedades periódicas. Son las propiedades que dependen de los elementos del nivel más externo de un átomo. Se llaman periódicas porque se repiten en la tabla periódica al cabo de un cierto número de elementos, por coincidir con la configuración electrónica de la última capa. Como podemos observar, en la parte inferior de la diapositiva se encuentra la tabla periódica de los elementos. En ella podemos ver que está formada por grupos y periodos. En este caso vamos a hablar de los periodos, los cuales se encuentran de manera horizontal en la tabla periódica. La tabla se divide en 7 periodos, debido a que son los niveles máximos de energía que pueden tener los elementos, como por ejemplo tenemos el nitrógeno, en el cual podemos observar que la terminación de su configuración electrónica es de 2s2 y 2p3. Entonces se dice que su periodo es 2 debido a su nivel máximo de energía. Como podemos observar, entonces el nitrógeno se va a encontrar dentro del periodo 2 de la tabla periódica, como se muestra en la imagen. Ahora les voy a hablar acerca del número de grupos y electrones de valencia. Las propiedades químicas de los elementos representativos se deben principalmente a los electrones de valencia, que son los electrones que se encuentran en el nivel de energía más externo. Como les comentaba anteriormente, la tabla periódica está dividida por periodos y grupos, y en este caso les voy a hablar de los grupos, los cuales podemos encontrar de manera vertical dentro de la tabla periódica. Los grupos se encuentran divididos por el grupo A y el grupo B. Al primero se les denominan elementos representativos, llamados así porque sus propiedades varían de manera regular. Los elementos pertenecientes a los grupos A poseen electrones de valencia en los orbitales s y o p y están situados en los extremos de la tabla periódica. Ahora, los del grupo B se les llaman elementos de transición. Se les llama así porque los elementos tienen valencia variable y se encuentran ubicados en la parte central de la tabla periódica, que está formado por 10 columnas como podemos observar en la imagen. Ahora, hablando de los electrones de valencia, los podemos encontrar debido a la terminación de la configuración electrónica de los elementos. Como ejemplo, tenemos el nitrógeno, en el cual sus electrones de valencia son 2 y 3. Estos dos se suman y forman el número de grupo, en el cual se encuentra el nitrógeno, que es igual a 5, por lo cual podemos encontrar al nitrógeno en el grupo 5A de la tabla periódica, como se muestra en la imagen. Otra parte fundamental de los elementos son los símbolos de electrón punto, lo cual se dice que un símbolo de electrón punto es una forma conveniente de representar los electrones de valencia. Se muestran como puntos colocados a los lados, arriba o abajo del símbolo del elemento. Como ya sabemos, los electrones de valencia los podemos encontrar tras sumar los electrones de los niveles de energía mayores de un elemento. En este ejemplo tenemos nuevamente el nitrógeno, en el cual, como ya habíamos dicho, constaba de 5 electrones de valencia. Ahora, para representarlo utilizaremos la estructura de Lewis, también llamada diagrama de punto o modelo de representación de Lewis. Es una representación gráfica que muestra los enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de los electrones solitarios que pueden existir en la última capa de un elemento. Ahora se puede observar en la imagen donde se encuentra la letra N, está rodeada de 5 puntitos, los cuales nos da a entender que son los 5 electrones de valencia que se encuentran en la última capa del nitrógeno. También como parte fundamental tenemos el tamaño atómico. El tamaño de un átomo se determina por su radio atómico, que es la distancia desde los electrones de valencia hasta el núcleo. Se dice que el radio atómico de los elementos disminuye de manera horizontal hacia la derecha en la tabla periódica y aumenta de manera vertical hacia abajo de la tabla periódica, como lo podemos observar en la imagen de la diapositiva. O sea que la distancia del núcleo del elemento está más lejos o cerca debido a la cantidad de capas en las que se encuentran los electrones del mismo. Ahora, para entenderlo de la mejor manera, tenemos en el ejemplo el nitrógeno, en el cual, como pueden ver, en la parte en la que se encuentra la letra N es el núcleo del elemento y alrededor sus orbitales, en los cuales están los electrones denominados por la configuración electrónica.
Entonces vemos que el nitrógeno se encuentra con 2 orbitales, por lo que el radio o tamaño atómico se encuentra desde la letra N hasta el último orbital en el que están los 5 electrones de valencia del nitrógeno. Ahora, para continuar, les voy a hablar acerca de la energía de ionización. En un átomo, los electrones con carga negativa son atraídos hacia la carga positiva de los protones en el núcleo. Por tanto, se necesita energía para eliminar un electrón de un átomo. La energía de ionización es la energía necesaria para eliminar el electrón menos firmemente enlazado de un átomo en el estado gaseoso. Entonces, mientras más cerca esté un electrón del núcleo, mayor es la fuerza en que los une, por lo que las energías de ionización aumentan considerablemente a medida que los electrones se encuentran en capas más cercanas al núcleo. Un claro ejemplo tenemos aquí, como pueden ver, el hidrógeno y el nitrógeno. ¿Se dan cuenta? El hidrógeno solo cuenta con un electrón en su único orbital alrededor del núcleo, y el nitrógeno cuentan con 2 orbitales, el primero con 2 electrones y el segundo con los 5 electrones. Entonces, para aplicar la energía de ionización en ambos elementos, el hidrógeno sería el que utilizaría mucho más energía de ionización, debido a que su electrón está más cerca de su núcleo. Y mientras tanto, el nitrógeno necesitaría menor energía de ionización, ya que cuenta con 2 orbitales y en su última capa hay 5 electrones, por lo que sería más fácil quitarle un electrón al nitrógeno. Ya para finalizar, le hablaré acerca del carácter metálico. El carácter metálico describe el conjunto de propiedades químicas que están asociados con los elementos clasificados como metales en la tabla periódica. El carácter metálico depende de la capacidad de un elemento para perder sus electrones de valencia exteriores. Se dice que en la tabla periódica el carácter metálico aumenta de manera horizontal hacia la izquierda y que aumenta también de forma vertical hacia abajo de la tabla. Los elementos que ceden electrones son los del grupo A, pero los del lado izquierdo de la tabla son los más propensos a ceder. Como ejemplo tenemos el hidrógeno, que es el grupo 1A. Entonces este elemento está conformado por un electrón en su única capa, por lo que podrá unirse con otro elemento del lado derecho de la tabla periódica, de preferencia con los del grupo 8A. Esto sería todo de mi parte, espero les haya quedado claro los temas expuestos.